Hola, hoy voy a hablarte de la mujer mágica. Tanto tú como yo, como todas las mujeres, tenemos una magia. Tenemos una magia muy, muy especial que se llama intuición. Y esta intuición, esta magia muchas veces no descubierta, es la que día a día te va dando la pauta de hacia dónde tienes que ir. Todas nosotras tenemos desarrollado mucho más esta intuición. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad teníamos que ocuparnos de todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la casa, el mantenimiento del hogar, lo que se podía llamar hogar, desde muy, muy antiguo. Y necesitábamos criar muchos hijos, estar atentas a muchas cosas. Por lo tanto, teníamos que estar con nuestra atención expandida. Y esta atención expandida no dejó de producirse hasta nuestros días. Esta atención expandida nos permitía en la antigüedad saber cuándo había un peligro, saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, qué cocinar, qué se necesitaba para cocinar, dónde encontrar las hierbas medicinales, dónde encontrar la comida que necesitábamos. Esto siempre ha sido desde el inicio de los tiempos. Hoy en día, nuestra cotidianidad, nuestra vida fuera de nosotras mismas, nos ha llevado en alguna forma a dejar de confiar en esta intuición, en esto que nos, así como en un buen decir, que nos dicen las tripas, ¿no? Esto que podemos encontrar a cada instante en nuestra vida. Cuando necesitamos algo, cuando pensamos en algo, cuando se nos ocurre algo, es esta intuición, este poder que viene no desde la mente, sino que viene desde todo el cuerpo, o más precisamente expandido por nuestro útero. El útero es un órgano extra que tenemos las mujeres y que justamente alberga ese poder, esa fuerza, esa energía, esa capacidad de poder ver expandido, de poder sentir expandido. Y a eso le llamamos muchas veces intuición, a eso le llamamos el no sé qué pasó, pero yo supe que era esto, ¿no? Entonces, en este punto, lo más importante es que si no lo tenías muy presente, empieces a observarte. Empieza a observar cuando tu centro de poder, tu útero, te dice, esto es lo que tienes que hacer. Hacia aquí vas. Normalmente tiene que ver con cosas que te generan entusiasmo, alegría, situaciones que te generan entusiasmo, alegría de solo pensarlo. Otras veces puede tener la connotación de necesito esto, pero no necesito desde el consumismo, desde la mente, desde, ay, lo vi, lo quiero, no, sino, por ejemplo, la intuición de decir, voy a oler esta planta, voy a oler esta flor, quiero esta flor para mí. Quiere decir que esto que tiene esta flor, esta energía que te está entregando esta flor, es la medicina que en este momento estás necesitando. Por lo tanto, empieza a confiar que cuando tú piensas en alguien, ese alguien de alguna manera se manifiesta. Tal vez en una llamada telefónica, tal vez en una foto,
que puedas ver, cuando empiezas a pensar en alguien, cuando tu sintonía empieza a percibir algo de ese alguien, quiere decir que hay un contacto. Y suele pasar con las personas más allegadas. Nosotros vivimos dentro de una red, dentro de una trama que es el universo. Este universo está entramado de una manera que si nosotros jalamos de un hilo, hay muchas cosas que suceden a través de ese movimiento. Cada movimiento es un movimiento de alguna acción, algún pensamiento o alguna palabra. Quiere decir que todo lo que hacemos, cada cosa que pensamos y hacemos, tiene obviamente una respuesta. Tal vez sea o no la respuesta que nos gusta, pero tiene una respuesta. Esta trama en la que estamos en este momento, en nuestra vida, en este instante, en esta vida, es algo mágico. Esta trama nos permite, si empezamos a observar nuestra intuición, si empezamos a observar cada cosa que intuimos, quiere decir que estamos entendiendo, por supuesto, no conscientemente, no mentalmente, pero sí inconscientemente, estamos entendiendo cuál es el sentido de esa trama para nuestra propia vida. Entonces, cuando empezamos a confiar mucho más en lo que intuimos, en lo que percibimos, en lo que pensamos, nada es casual. Todo sucede por algún motivo. Entonces, el empezar a ver y a fluir, como a navegar dentro de esta trama, abriendo nuestra percepción, entendiendo que cada cosa que se nos cruza, que cada situación, que cada persona, que cada movimiento en nuestra vida no sucede por casualidad. Sucede porque esta trama sigue entretejiéndose a medida de que nosotros respondemos a ese movimiento. Entonces vamos tejiendo nuestro propio telar y nuestro propio telar se entrecruza con otros telares, con otras vidas con las que convivimos y compartimos. Esto es algo maravilloso, saber que cada cosa, cada situación, cada decisión, cada pensamiento te va a llevar a un encuentro, te va a llevar a una situación diferente en tu vida. Todo lo que decidas en este momento puede cambiar tu vida. Todo lo que decidas en este momento va a jalar de un hilo diferente y la trama se va a tejer con los colores que tú desees cuando eres consciente. Te invito a tomar conciencia, te invito a practicar esto y vas a empezar a encontrar ese sentido. Vas a empezar a encontrar cada trama de los demás tejiéndose con la tuya y te vas a dar cuenta de las millones de posibilidades que tienes a cada instante, las millones de posibilidades que tienes con cada decisión. Es momento de tomar en cuenta esto, es momento de desarrollar tu intuición, de desarrollar esta conexión y esta visión general. Vas a ver cómo tu vida empieza a sentirse y a verse y a ser de una manera en que tú eres la protagonista, en que tú eres quien decide. Y por supuesto van a aparecer 1000 cosas que no has decidido, pero confía, esas cosas están sucediendo porque tu decisión inicial te llevó hasta este punto por algo, para algo. Confía, simplemente confía en ti, confía en tu intuición, confía en tu percepción y vas a desarrollar esa magia
la magia que tenemos las mujeres y que si la hacemos consciente va a ser maravilloso para tu vida y la vida de los que te rodean.